Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Establecimiento de la pena final concreta. Habiéndose determinado las penas concretas parciales para cada uno de los hechos, corresponde realizar la sumatoria propia del concurso real para así establecer la pena concreta final. En el presente caso se tiene que delito del cohecho pasivo propio. Hecho 1, Lomas de Hilo, 6 años. Hecho 2, Hospital de Moquegua, 8 años. Haciendo la sumatoria, pena concreta total son 14 años. En consecuencia, la pena a imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad. Y por tanto, esta debe ser de carácter efectiva con ejecución inmediata. Hecho 1, denominado Lomas de Hilo. Así, estando lo dispuesto por el artículo 45A, en el primer momento, para proceder a identificar la pena conminada, la mínima y la máxima, debemos remitirnos al 393, segundo párrafo del Código Penal, el cual prevé una pena conminada no menor de 6 ni mayor de 8 años. Por lo tanto, en aplicación del principio de legalidad, este es el parámetro imprescindible. En un segundo momento, la pena legal debe ser dividida en tercios. Así tenemos que la pena privativa de libertad en su primer tercio partirá desde los 6 años hasta los 6 años y 8 meses, el segundo tercio de los 6 años y 8 meses hasta los 7 años y 4 meses y el tercer tercio desde los 7 años y 4 meses hasta los 8. Tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Para establecer la individualización de la pena concreta, la cual está determinada por las circunstancias del caso, las que finalmente nos han de permitir establecer la pena entre los tercios señalados precedentemente, siendo que las circunstancias se encuentren catalogados en 4 clases: A, atenuación; B, agravación; C, atenuantes privilegiadas; C, agravantes cualificadas, conforme lo dispuesto en los artículos 45A, 46, 46A, 46B, 46C del Código Penal. En el presente caso solo se presenta una circunstancia atenuante prevista en el literal A, numeral 1 del artículo 46, la carencia de antecedentes penales. No registra antecedentes penales, literal A del primer párrafo del artículo 46 del Código Penal, por lo que en el presente caso, al concurrir solo el atenuante, carencia de antecedentes penales, la pena privativa de libertad a imponerse al acusado debe ser la contenida dentro de los parámetros del tercio inferior, conforme lo dispuesto en el artículo 45A del Código Penal. En consecuencia, la pena a imponerse al procesado en mención se ubica en el tercio inferior, teniendo en cuenta que el representante del Ministerio Público ha solicitado la pena de 6 años privativa de libertad, la misma que se encuentra dentro del tercio inferior. Hecho 2, Hospital de Moquegua. Estando lo dispuesto por el artículo 45A, en el primer momento, para proceder a identificar la pena conminada, debemos remitirnos al artículo 393, tercer párrafo del Código Penal, el cual prevé una pena conminada no menor de 8 ni mayor de 10 años de pena privativa de libertad. Por lo tanto, en aplicación al principio de legalidad, este es el parámetro imprescindible. En segundo momento, la pena legal debe ser dividida, como ya lo hemos señalado para el hecho 1, lo mismo en tercios. La pena oscilaría 8 años a 8 años y 8 meses, tercio inferior; 8 años y 8 meses a 9 años y 4 meses, tercio medio; y finalmente el de 9 años y 4 meses a 10 años. Para establecer la individualización de la pena concreta, lo mismo se tiene en cuenta las circunstancias atenuantes, agravantes, privilegiadas o cualificadas. En este sentido, en el presente caso solo se presenta la circunstancia atenuante, literal A del numeral 1 del artículo 46, carencia de antecedentes penales. No registra antecedentes penales. Por lo que en el presente caso, al concurrir solo la atenuante, la pena privativa de libertad a imponerse al acusado debe ser la contenida dentro de los parámetros del tercio inferior, conforme lo dispuesto en el artículo 45A. En consecuencia, la pena a imponerse al procesado en mención se ubica en el tercio inferior, debiendo precisar que el representante del Ministerio Público ha solicitado la pena de 9 años, la misma que no se encuentra dentro del tercio inferior, por lo que no corresponde amparar la pena solicitada. Del concurso real de delitos. Habiendo postulado el representante del Ministerio Público un concurso real de delitos, al considerar que son 2 hechos punibles e independientes, en consecuencia, debe aplicarse lo establecido en el artículo 50 del Código Penal. Y se cita textualmente el artículo 50,
Ahora bien, antes de proceder a la identificación de la pena concreta, resulta pertinente resaltar que en el presente caso nos encontramos ante la institución de un concurso real, por lo que resulta aplicable lo establecido en el Acuerdo Plenario 4/2009, que en su fundamento jurídico séptimo desarrolla la aplicación de las penas concretas parciales y consecuente la pena concreta final en los supuestos de concurso real. Séptimo, para la determinación de la pena concreta aplicable en el caso del concurso real de delitos, rige un procedimiento que responde a las reglas derivadas del denominado principio de acumulación. El esquema operativo que el órgano jurisdiccional debe desarrollar es: a. Identificar una pena básica y una pena concreta parcial para cada delito integrante del concurso. Ello supone como primer paso que se defina la posibilidad de sanción establecida para el delito, límite mínimo, límite máximo, en base a la penalidad conminada. El segundo paso, atento a las circunstancias correspondientes y o concurrentes de su comisión, en la concreción de la pena aplicable al delito en cuestión, pena concreta parcial. Cabe precisar que esta primera etapa de determinación de la pena deberá cumplirse tantas veces como delitos estén en concurso. El órgano jurisdiccional debe operar para ello en principio de la misma forma como si cada hecho debiera enjuiciarse. B. En la segunda y última etapa, cumplido la precedente, el juez debe de proceder obviamente a la sumatoria de penas. En el presente caso, el juez procederá a sumar las penas concretas parciales y así obtener con dicha adición un resultado que será la pena concreta total del concurso real. Sin embargo, esta pena concreta resultante tendrá que ser sometida a un doble examen de validación. En primer lugar, será del caso verificar que la pena no exceda de 35 años si es pena privativa de libertad temporal, así como que tampoco exceda el equivalente al doble de la pena concreta parcial establecida para el delito más grave de los comprendidos por el concurso real. En caso de que el resultado de la pena concreta total supere cualquiera de estos dos límites legales, su extensión deberá de reducirse hasta el límite correspondiente. Finalmente, el artículo 50 del Código Penal incorpora una última verificación de carácter excepcional. Esta implica cotejar que ninguno de los delitos integrantes del concurso real haya obtenido como pena parcial la de cadena perpetua. Penas concretas parciales. En relación al hecho 1, lomas de hilo. En relación a este delito se ha establecido que la pena privativa de libertad a imponerse se ubica en el tercio inferior, que oscila entre los 6 años a 6 años y 8 meses, y tomando en cuenta las condiciones personales del acusado en mención, quien es una persona profesional, no se trata de una persona con carencias sociales o económicas, por tanto, era consciente del accionar ilícito que realizó en su condición del presidente regional de Moquegua, por lo que este colegiado considera que la pena que le corresponde al procesado en relación a este hecho es de 6 años de pena privativa de libertad, conforme así lo ha establecido el representante del Ministerio Público. En relación al hecho 2, en relación a este delito, se ha establecido que la pena privativa de libertad a imponerse se ubica en el tercio inferior, que oscila entre los 8 años a 8 años y 8 meses, y tomando en cuenta las condiciones personales del acusado en mención, que quien es una persona profesional, no se trata de una persona con carencias sociales o económicas, por tanto, era consciente del accionar ilícito que realizó en su condición de presidente regional de Moquegua, por lo que este colegiado considera que la pena que le corresponde por este hecho es de 8 años de pena privativa de libertad.
Establecimiento de la pena final concreta. Habiéndose determinado las penas concretas parciales para cada uno de los hechos, corresponde realizar la sumatoria propia del concurso real para así establecer la pena concreta final. En el presente caso se tiene que delito del cohecho pasivo propio. Hecho 1, Lomas de Hilo, 6 años. Hecho 2, Hospital de Moquegua, 8 años. Haciendo la sumatoria, pena concreta total son 14 años. En consecuencia, la pena a imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad. En cuanto a la suspensión de la ejecución provisional de la pena de libertad. En cuanto a la ejecución provisional de la pena, debe considerarse lo establecido en el numeral segundo del artículo 402 del Código Procesal Penal, que dispone taxativamente que si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carácter efectivo, el juez penal, según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso. Debemos de tener en cuenta lo establecido en el artículo 57 del Código Penal, el mismo que prevé tener en cuenta los requisitos para suspender la ejecución de la pena, como son que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 5 años. En el presente caso, como se ha señalado en ítems anteriores para el acusado, la pena a aplicarse es superior a los 5 años de pena privativa de libertad, por lo que no se cumple con este presupuesto. Asimismo, si bien el acusado ha concurrido a todas las sesiones de juicio oral convocadas por este colegiado, sin embargo, el colegiado tiene en cuenta el alto cargo funcional que desempeñó en el periodo de los hechos imputados, quien era el presidente regional encargado de hacer cumplir el principio de neutralidad, imparcialidad en el desempeño de sus funciones, principios que fueron quebrantados por el accionar ilícito del acusado. Mucho más se debe tener en cuenta la gravedad de los hechos cometidos, siendo un delito que atenta contra la administración pública y pesa sobre él un concurso real. Habiendo concluido esta judicatura, que la pena concreta total a imponerse por concurso real de delitos es de 14 años de pena privativa de libertad y por tanto esta debe ser de carácter efectiva con ejecución inmediata. Determinación de la pena limitativa de derechos. En cuanto a la pena de inhabilitación, el Ministerio Público solicita se le imponga al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, tanto por el hecho 1 como por el hecho 2, la pena limitativa de derechos de inhabilitación accesoria de 9 años, de conformidad al artículo 36, numeral segundo, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Según el Acuerdo Plenario 2/2008, en su fundamento jurídico 7, la pena de inhabilitación, según su importancia o rango interno, puede ser principal o accesoria a la inhabilitación cuando es de manera autónoma, aunque puede ser aplicada conjuntamente con pena privativa de libertad o multa. En cambio, la inhabilitación accesoria no tiene existencia propia, únicamente se aplica acompañando a una pena principal, generalmente privativa de libertad. De conformidad con lo señalado en el artículo 39 del Código Penal, cuando la pena de inhabilitación es accesoria, esta se extiende por igual tiempo que la pena principal. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Plenario 2/2008, en su fundamento jurídico 9, segundo párrafo, se establece lo siguiente. En el caso de la pena de inhabilitación accesoria, esta se extiende por igual tiempo que la pena principal, pero luego el artículo 39 del Código Penal debe de interpretarse sistemáticamente en función a la duración asignada a la pena de inhabilitación principal del artículo 38, por lo que la inhabilitación accesoria no podrá ser mayor de 10 años. En ese entendido, para la imposición de esta pena, deberá tenerse en cuenta los mismos fundamentos que ya hemos desarrollado en cuanto a la determinación de pena privativa de libertad, el tema del sistema de tercios, también teniéndose en cuenta el concurso real que existe, hecho 1, hecho 2. Por lo que, aplicando las reglas de sumatorias de pena, cuando nos encontramos ante un concurso, las penas concretas parciales de inhabilitación son de 6 y 8 años, dando como resultado una pena final concreta de 14 años. Sin embargo, conforme lo desarrollado en líneas precedentes, el tope máximo de duración de una pena accesoria es de 10 años.
por lo que resulta amparable la petición del representante del Ministerio Público a imponérsele al acusado la pena de 9 años de inhabilitación de conformidad con el artículo 36 del Código Penal, inciso segundo, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, debiéndose oficiar a los entes públicos correspondientes para el cumplimiento de la misma, firme que sea la presente sentencia. Determinación de la pena de multa. Se tiene que el delito de cohecho pasivo propio, artículo 393, para el hecho 1 y para el hecho 2, prevé como multa una duración de 365 a 730 días multas en ambos hechos, y estando aquí teniendo en cuenta que la determinación de la multa debe seguir los mismos cánones para la determinación de la pena privativa de libertad, y este es ubicado en el tercio inferior, en consecuencia aplicando las reglas de sumatoria de penas. Cuando nos encontramos ante un concurso, las penas concretas parciales de multa son 365 y 365 días, hecho 1, hecho 2, por lo que la pena final concreta es de 730 días multa. Asimismo, estando a que la pena multa debe fijarse de conformidad a lo establecido en los artículos 41 y 43, por lo que el importe del día multa no puede ser menor al 25% ni mayor al 50% del ingreso diario del condenado. Tomándose en cuenta lo señalado por el señor representante del Ministerio Público, que se percibe un ingreso mensual el acusado de 15.600 soles proveniente de la pensión vitalicia establecida mediante ley 26.519, por tanto le corresponde al acusado cancelar por concepto de días multa la suma de 130 soles diario, siendo que la pena de días multa imponerse será de 730 días, realizando la multiplicación correspondiente. El monto asciende a 94.900 soles, el que deberá cancelar el acusado por concepto de días multa. De los terceros civilmente responsables. La institución del tercero civil está vinculada al objeto civil del proceso penal, o mejor dicho, al denominado proceso civil acumulado, de conformidad con la concordancia de los artículos 92, 95 y 99 del Código Penal y 11 del Código Procesal Penal. Cuando la víctima se constituye en actor civil, la reparación civil se determina conjuntamente con la pena, y así correspondiera y responden solidariamente a la misma el autor directo, los responsables del hecho punible del daño y los autores indirectos, que son los terceros civilmente obligados, que incluso en caso de no ser comprendidos en la sentencia penal pueden ser demandados en jurisdicción civil. Casación 498-2019, Cajamarca. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.